Cambiamos de tema y hablamos del pacto democrático. ¿Se puede alcanzar un pacto democrático entre oficialismo y oposición, sobre todo después del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, hay algunas actitudes que parecen llevar a esa posibilidad de reencuentro, pero hay otras que abiertamente en las últimas horas demuestran todo lo contrario. Por eso, con Vero Urrola-Beitia y con Fernando Fraquelli, que ya mismo estamos saludando, nos ocupamos del tema. ¿Qué tal, Fer? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Bien, Silvia, Vero. Sin lugar a dudas, la caja de resonancia política de todo lo que ocurra en la República Argentina es el Congreso de la Nación, y es ahí donde uno puede pensar que si empiezan a haber ciertas políticas de unificación, de criterios unificados entre oficialismo y oposición, podría avanzar lo que se puede denominar un acuerdo político entre los diferentes sectores de que conforman la vida política de la República Argentina. Fer, ¿Lo cierto? Vamos al Congreso y ya lo seguimos Congreso, analizando, no, porque vemos el momento de la votación, lo compartimos con ustedes, sí. y Fer ya analiza todo lo que ocurrió. Texto unificado. El Senado de la Nación declara su más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre del corriente año en las puertas de su domicilio. Asimismo, manifiesta su absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Este honorable cuerpo también exige el pronto y completo esclarecimiento y la condena de los responsables de hecho lamentable que empaña la vida en democracia. Por último, exhorta a toda la dirigencia de la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social. Bien. Si hay asentimiento, bien. Propongo... Allí el momento justamente de la votación en el Senado Nacional a este repudio al intento de homicidio. El que leía justamente el proyecto es Marcelo Fuentes, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, hasta hace muy poco tiempo senador nacional por la provincia de Neuquén, y en definitiva la resolución de la Cámara de Senadores, muy similar a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, nada más con la diferencia que Juntos por el Cambio no estuvo en el recinto de la Cámara Baja. Esto lo marcó José Mayans. Mayans habló, ahí se están retirando los senadores y ahí vemos cómo está esa imagen del recinto del Senado Nacional, donde están los senadores del oficialismo, algunos bloques de la oposición que tienen que ver con el senador por la provincia de Río Negro, Alberto Boletín-Nec, la senadora Solari Quintana de la provincia de Misiones, la senadora Clara Vega de la provincia de La Rioja, que son partidos provinciales y que acompañaron en esta oportunidad al Frente de Todos, y de esa manera lograron los 37 votos para aprobar esta declaración. La ausencia de Juntos por el Cambio lo que hace es alejar esa posibilidad de avanzar con ciertos temas de unidad nacional, que es lo que están hablando y lo que se está reclamando, y lo que en definitiva también se pudo alcanzar en dos momentos de los últimos días a partir de lo que ha sucedido con Cristina Fernández de Kirchner, que fue esa imagen en el Senado Nacional el mismo jueves del atentado. Fue la primera foto, ¿no? La primera Senadoras foto, del oficialismo y oposición. Fue incluso antes que el presidente Alberto Fernández emitiera justamente el comunicado, el posicionamiento oficial a través de la cadena. Y terminaba una sesión en el Senado Nacional, no se fueron los senadores, y senadores que se habían ido ya una vez terminada la sesión, volvieron al salón de lectura del Senado y sacaron una foto todos juntos, oficialistas y opositores. Posteriormente hubo una conferencia de prensa que hizo el Frente de Todos también en el Senado, donde participó en esa conferencia de prensa Cecilia Moró y otros diputados del oficialismo. Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente, a las 24 horas, estuvo la sesión en la Cámara de Diputados, que a pesar de las discusiones que hubo respecto al tema del texto, finalmente se aprobó y estuvo Juntos por el Cambio para aprobar. Después se retiró del recinto el bloque del PRO, pero ahora se alejaron un poco más. Claro. ¿no? Ahora directamente no estuvieron. Claro, vamos a escuchar a la senadora Nora del Valle Jiménez del Frente de Todos, pero solo una pregunta antes de escucharla, Vero Urrola-Beitia. ¿La intolerancia política es la causa de esta falta de acuerdo en el Congreso Nacional para acompañar, por ejemplo, Vero, este proyecto allí en la Cámara Alta? Sí, claro, porque bueno, la intolerancia política, que además se basa en los mensajes de odio y en la violencia simbólica, que venimos relatando ya hace mucho tiempo. El punto de inflexión, claro, fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Fer, ¿compartimos el testimonio de la senadora? Pero, ¿cómo no? Ahí va. Logramos una unificación entre todas las bancadas, entre todos los bloques presentes, en un único texto
de repudio, de enérgico repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así también solicitamos el inmediato esclarecimiento como un pedido especial a la justicia para que esto tenga el debido esclarecimiento. Nacional, lo cierto, a propósito de lo que estaba ocurriendo allí en el Senado Nacional, comenzaron algunos contactos, ¿no? Informales hasta ahora entre oficialismo y oposición a partir de lo ocurrido. Y Vero, ¿quién fue el impulsor de esa posibilidad de acercamiento? Quien habitualmente tiene contacto con todos los sectores. Recordemos a Guado de Pedro manteniendo vínculos con empresarios, con el Círculo Rojo, aquel encuentro en Bariloche, en el Yao Yao, y es en esta oportunidad también Guado de Pedro, el ministro del Interior, quien mantiene contactos informales para ver si es posible avanzar con un acuerdo de diálogo político. De hecho, el propio Guado de Pedro dijo que hay mucha preocupación también en la oposición para que estos hechos no vuelvan a suceder. Guado de Pedro, que además ayer, Silvi, participó de la reunión con los gobernadores del Norte Grande en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia. ¿Se pronunciaron los gobernadores, Vero? Se pronunciaron también los gobernadores, además de los temas puntuales que incumben, claro, a los mandatarios provinciales del norte argentino, hicieron referencia al diálogo político. Pero vamos a focalizarnos en lo que decía Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque Guado de Pedro estableció algunas comunicaciones con, por un lado, Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, pero sabemos que es también presidente de la Convención del Radicalismo, Facundo Manes, el neurólogo, diputado nacional, y por otro lado también con David Jacobiti, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué con ellos? Porque consideran que son los sectores de la oposición con los que podría establecerse alguna posibilidad de diálogo. Claro que Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, dijo, no sé si es el momento, este pedido de avanzar con un diálogo político habrá que ponerlo a consideración de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. A ver, Jacobiti es hombre de Lustó, ¿no? Hombre de Lustó, Hombre de exactamente, Martín y Lustó, del y estaría radicalismo de aquí, dispuesto, de la capital federal. Claro, y estaría dispuesto entonces a El problema es la este interna en diálogo. Juntos por el Claro. Cambio, el problema de fondo, ¿no? La posición intransigente de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que ha resistido repudiar el ataque a la vicepresidenta de la Nación. De hecho, ayer negó cualquier posibilidad de diálogo político con el gobierno nacional. Pero si te parece, compartimos lo que publicaba a través de su cuenta de Twitter Guado de Pedro, Dale. el ministro del Interior, que decía estuvo ayer en Resistencia Chaco. Quiero destacar el repudio de los 10 gobernadores del Norte Grande al intento de asesinato de Cristina Fernández y su compromiso con los valores que promueven la convivencia, el diálogo, la paz social y el bien común. Seguiremos trabajando, y esta frase es para destacar del posteo de Guado de Pedro, seguiremos trabajando en el camino del diálogo y el consenso. Ahí hay que poner el acento, Silvi, si es posible, en esto que ayer lo decía Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, se cruzó un límite, los mensajes de odio y de violencia simbólica tuvieron un punto de inflexión con el ataque a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y un punto de inflexión también, y ahora vemos el comunicado justamente, con lo que ha sido la declaración de un diputado en particular al que hacíamos referencia en las últimas horas, ¿no? Allí está el comunicado, la declaración de los gobernadores a las que hacías referencia, Vero, recién, del los Norte gobernadores Grande. que repudian, claro, el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que en un párrafo de este comunicado que firman los 10 mandatarios del Norte Grande señalan que próximos a cumplir 40 años de democracia, creemos necesario redoblar nuestro compromiso con los valores que promueven la convivencia, el diálogo, la paz social y el bien común. El diálogo es la palabra que se repite tanto en el comunicado, en el posteo de Guado de Pedro, como en el comunicado de los gobernadores, como con las referencias que hacen los funcionarios también del Gabinete Nacional en Casa Rosada. Es cierto que cualquier invitación formal tiene que tener de alguna manera un gesto de la oposición de que finalmente ese diálogo va a ser posible. Muy rapidito, un diputado en particular había pedido, entre otras cosas, la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Han pedido legisladores del Frente de Todos del oficialismo que se retracte. ¿Cuál fue el impacto en el Congreso, Fer? Bueno, hubo impacto porque hubo un pedido ya formal del propio Martínez, que es el presidente, Germán Martínez, que es el presidente de la bancada del Frente de Todos, con nota a Patricia Bullrich, con nota a Cristian Ritondo como presidentes del PRO, como presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, pidiéndole que se retracte el diputado
Sánchez respecto a este tema, a este pedido y a esta solicitud de pena de muerte. Hubo ratificación. Esto lo que genera también distender un poco los climas en la Cámara de Diputados. Recordemos que la próxima semana la Cámara de Diputados va a recibir al jefe de gabinete, Juan Mansur, y obviamente, esto va a ser el miércoles a las 11 de la mañana, y obviamente el tema del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a ser uno de los temas que va a tener que hablar Mansur y uno de los temas en la cual la oposición le va a preguntar al jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Un detalle para sumar a propósito de Francisco Sánchez, del diputado nacional de Juntos por el Cambio, cercano a Patricia Bullrich, y este pedido de rectificación a Cristian Ritondo como presidente del bloque y a Patricia Bullrich como presidenta del PRO. El propio Francisco Sánchez dijo que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considera atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas, por lo que desiste de impulsar el proyecto de esas características, señala en esta nota que ha enviado a los legisladores, de alguna manera entonces rectificándose con algunos matices, ¿no? Algunas idas y vueltas, pero bueno, lo cierto es que rectificó esta posición que había trascendido, y bueno, él mismo lo había publicado a través de su cuenta de Twitter, de pedir la pena de muerte para delitos de corrupción. Muchísimas gracias. Seguimos con más información.